vamos a empezar con esta última sesión de este ciclo del seminario. Vamos a estar abordando las afirmaciones generales que hemos hecho y lo vamos a relacionar con el tema de las categorías sociales y cómo se pueden transformar estas categorías y con ella todo el entramado de relaciones sociales y de formas de ser que tiene el ser humano y que devienen en la marginación, la exclusión y la negación de grandes sectores de grupos dentro de la sociedad que se encuentran al margen de la riqueza social y de cualquier posibilidad de desarrollarse. Quizás la cuestión central que tiene esta forma de abordar la conciencia tiene que ver con la posibilidad de transformar que tiene el ser humano, cosa que es ajena a otras especies. En nosotros podemos, a partir de nuestra autoobservación, de evaluar nuestra propia condición y de, a partir de esto, configurar de nuevas maneras nuestra forma de ser. Estamos en posibilidad de trascender y transformar las fuerzas a las cuales nos enfrenta el devenir y en esa medida también transformar las relaciones que tenemos como seres humanos y poder construir formas nuevas de vincularnos, las cuales estén articuladas con principios éticos, que no son otra cosa que el deber ser que surge a partir de nuestra autoconciencia. Es decir, podemos evaluar y decir esto no está bien, esto podría ser de otra manera y en esa medida una práctica que nos conduzca a revertir eso que consideramos que no se corresponde con un principio ético. Eso es lo principal que tiene el ser humano, esto he querido enfatizar una y otra vez en estas sesiones y por supuesto considero que estamos en condiciones de poder cambiar nuestra realidad. Hay una disparidad enorme entre lo que debería ser el ser humano a partir de los avances que tiene, por ejemplo, en las ciencias naturales, por ejemplo, en la producción técnica de alimentos y de condiciones materiales que podrían posibilitar una vida digna para el grueso de la población y sin embargo, por nuestras relaciones sociales, por formas de competencia antagónica entre nosotros, por formas de ver el mundo donde se concibe que se tiene que excluir a aquellos que no respetan una normatividad particular. Vivimos en sociedades y en un sistema mundo donde abunda la pobreza y la exclusión de más de la mitad del género humano. Este es el objetivo que tiene este seminario, poder describir a la conciencia con esa capacidad de transformar y a partir de eso reflexionar las ciencias sociales en general y la psicología en particular en cuanto no se han abocado a esta labor y estamos en un momento donde tendremos que voltear a ver nuestra condición de seres humanos en su capacidad de transformar el mundo. Lo que hemos afirmado sobre la conciencia con que es un mecanismo de toma de decisiones, es decir, lo que aparece en nuestra experiencia subjetiva va a ser aquello que tiene que ver con cómo el devenir nos emplaza a decidir, aquello que no está determinado hacia algo, sino que se puede concebir como dos fuerzas empatadas en igualdad de condiciones que están luchando por ser la realidad y que necesitan el concurso de la conciencia para volverse lo real. Este tipo de mecanismo es común para aquello que sucede en la materia, en todo lo vivo, en otras especies que también están definiendo el empate de fuerzas de la realidad a partir de estrategias que tienen, por ejemplo, otras conciencias para poder seguir deviniendo. Pero la condición que tiene el ser humano es que se puede autoobservar en el momento en que está definiendo el empate de fuerzas. Esto la hace autoconciencia e implica que cuente con un mecanismo ético para poder establecer si las decisiones que están tomando se corresponden con un deber ser que no es simplemente la reproducción de la realidad, sino es una configuración que surge de autoobservarse y de poder compartir la conciencia de los demás, también de poder evaluar el mundo a partir de reconocer que hay otras instancias que también son conscientes, como son los otros, los demás individuos del género humano, y a partir de ahí poder tomar una decisión no nada más como un yo, sino como algo que es capaz de reconocer que ese yo es común también a otras personas y por lo tanto puedo tomar en cuenta el bienestar de los demás para decidir y puedo observarme a mí mismo en mi actuación en el devenir de cara al bienestar también de los demás. En ese sentido, la relación que hay entre la conciencia y el devenir
siempre se va a expresar en empates de fuerza, siempre va a haber algo que no esté determinado y que necesite el ejercicio de una conciencia, en este caso autoobservadora, que la defina y que siga transformando la realidad y que siga reconfigurando nuestras fuerzas de tal manera que nos enfrentemos de maneras diferentes con el devenir. Pero ese empate de fuerzas que siempre va a existir no se tiene por qué expresar en antagonismo, no tiene por qué conducir a que ciertos grupos prevalezcan sobre otros, a que se margine a grandes sectores de la población y que no puedan desarrollarse en cuanto a seres humanos. Esto es un producto histórico de las sociedades que hemos construido, que se pueden sistematizar en la noción de capitalismo u otras sociedades de competencia, pero que son perfectamente transformables y que dependen de la manera en la cual configuremos las fuerzas que enfrentamos. ¿Y cuál es la propuesta que estoy adelantando en este trabajo? ¿De qué depende que la conciencia pueda trascender las relaciones antagónicas? Pues esto tiene que ver con que la conciencia esté articulada ante las fuerzas del devenir, que tenga un solo criterio y que a partir de eso enfrente y transforme la realidad. De manera contraria, si hay una conciencia dividida que únicamente reproduce las fuerzas del devenir hacia adentro y que actúa de manera diferente ante él dependiendo del criterio particular que le sirve en un momento dado, es decir, el individualismo, se reproducen las relaciones antagónicas. Lo que se busca es que la conciencia sea congruente en toda su actuación, que las sociedades sean congruentes igualmente y que tengan integradas sus fuerzas de manera que puedan enfrentar al devenir. Solo en ese sentido puede estar en condiciones de trascender las fuerzas, es decir, que a partir de su decisión pueda unificar las fuerzas sociales y pueda reproducir el mundo sin que las fuerzas que enfrentó sean antagónicas y se anulen unas a otras. Y de esta manera pueda superar un empate de fuerzas particular y lo pueda llevar hacia otras maneras de configurar el mundo, donde lo importante va a ser que en esas maneras las fuerzas sociales, las fuerzas que enfrenta la conciencia, no se expresen en antagonismo y exclusión de unos sobre otros. Esa es la reflexión que conduce el seminario, ese es el objetivo de pensar la conciencia, pues por supuesto nos consideramos como parte de una sociedad donde tenemos un imperativo ético de transformar el mundo y de conducirlo hacia un lugar donde se pueda desarrollar todos los individuos y todos los grupos sociales que existen, en el entendido de que es a partir del reconocimiento de la diferencia y de ubicar a los demás como otros, como similares a nosotros en cuanto seres con autoconciencia, capaces de actuar con principios éticos que nos puedan conducir a una convivencia donde todos nos podamos desarrollar a partir de perseguir el bien común y de buscar la verdad. Ahora bien, ¿cómo podemos transformar la configuración que hacemos del mundo, las categorías sociales y todo lo que conllevan? Esto tiene que ver con que cada categoría va a estar integrada en una visión del mundo completa, va a ser una parte de un todo que nos explica cómo es el mundo, qué tenemos que hacer para integrarnos a ese mundo y nos responde la pregunta principal que se va a plantear la conciencia, que es qué hacer, cómo definir el mundo a partir de estarse observando, cómo responder la gran pregunta de qué es lo bueno. Y una categoría va a ser una parte en esa cosmovisión entera que nos está respondiendo la gran pregunta ética. Por eso las categorías, los roles, las normas sociales no son formas que nos ayuden nada más a representar el mundo de manera adecuada o a describir lo que está pasando. Sobre todo son formas que nos permiten tomar decisiones, actuar y describir el mundo en términos de lo que es bueno y lo que es malo, de tal manera que nosotros mismos podamos entrar en el campo de lo bueno, ser éticamente adecuados de acuerdo a esa cosmovisión y permanecer en un contexto de competencia, de antagonismo entre los grupos sociales. En otras palabras, si lo que queremos hacer es transformar las categorías sociales, transformar las relaciones que establecemos los seres humanos, lo que tenemos que hacer es buscar nuevas formas de responder a la gran pregunta de qué es lo bueno y cómo actuar de acuerdo a ello. La forma actual de configurar el mundo no son solamente categorías que representan algo, son formas de responder esa pregunta que sin embargo devienen en relaciones discriminatorias y en marginación de una gran parte de los grupos sociales.
Entonces se trata de llevar esa respuesta, dialogar con ella de tal manera que la podamos trascender y podamos dar una nueva respuesta a la pregunta de qué es lo bueno y cómo actuar de acuerdo a ello. En ese sentido, es importante no nada más dar una respuesta nueva, sino sobre todo que esa respuesta esté articulada con una práctica congruente y que asimismo todas las respuestas que damos al devenir se hagan de acuerdo a esa definición de lo que debería ser en correspondencia con nuestra autoconciencia. Esto implica actuar en la totalidad, no nada más en un punto que nos pueda resultar pernicioso o molesto en una condición particular, sino en todos los puntos que integran a la totalidad. En otras palabras, es responder de manera congruente, sea que esto nos afecte, donde por supuesto es más fácil, pero sobre todo cuando está afectando también a alguien más, tenemos que seguir actuando congruentemente en contra de eso que estamos criticando y que pretendemos transformar. Demasiado a menudo vemos en las ciencias sociales cómo se critica una parte, también en los movimientos sociales cómo se critican ciertas formas de las contradicciones sociales, del antagonismo social, pero esto en la medida en que nos afecta directamente. Lo importante va a ser congruente con todas las formas que tiene el sistema social actual, de manera que podamos revertirlo en todas sus partes. De esta manera, si queremos transformar una categoría, es necesario transformar toda la visión en la cual está inserta la categoría. Y no basta simplemente con rechazarla o querer desaparecerla por decreto a partir de una visión particular del mundo. Se trata de confrontarla. Se puede hablar de un ejemplo, el cual hemos estado abordando durante el seminario, que es el individualismo. Desde luego se habla de lo pernicioso que es este proceso en la medida en que significa que la unidad de la persona se encuentra articulada por dos criterios donde se busca favorecer únicamente a esa unidad y se acepta el antagonismo social, siempre que favorezca al propio individuo, por supuesto. Desde luego es cuestionable la categoría de individuo desde que se erige como la forma en la cual se tiene que buscar el beneficio personal sin importar nada más. Es producto del corte del mundo, que significa la totalidad de los conceptos dominantes en la modernidad. Y por supuesto es heredera de la noción de sujeto cognoscente, el cual va a ser la unidad que va a describir a la modernidad, que va a describir el mundo, la cual nos vamos a apropiar y donde se va a encumbrar una forma particular de ser individuo que resulta dominante y con la cual se juzga a todos los demás. Por supuesto es el individuo europeo, el hombre blanco, heterosexual, etcétera, que se asume como el punto de llegada al que aspira toda unidad individual. Pero desde luego no basta con negar esta categoría, con establecer como lo importante a lo social. No se trata de buscar toda explicación en una construcción social, porque lo social también se construye a partir de lo que enfrentan los individuos. Y hay una construcción dialéctica entre las dos esferas. No es útil nada más desconocer esta categoría y decir que todo es social. Como se ha dicho, el problema no es tanto la división y la aparición del concepto individuo, pues este puede ser muy útil para establecer dónde reside la dignidad de todo ser humano. Es decir, que todo ser humano es digno en sí mismo, estando el problema en encumbrarlo por encima de la sociedad. Y si queremos superar esta categoría, debemos buscar responder las preguntas que está respondiendo la noción de individuo. Buscar el reconocimiento del otro, el cual es igualmente valioso que toda conciencia que lo reconoce. Pero no es adecuado únicamente rechazarlo y hablar de lo social como lo único existente. Esto se refiere a que toda categoría responde a algo, es producto del corte del mundo general, que es en sí una cosmovisión de la totalidad, y no vale simplemente negarlo, como tampoco vale el querer anular las categorías sociales diciendo que están relacionados con otras cosas. Todo está relacionado con todo y toda categoría es arbitraria. Por lo tanto no es objetiva, pero esa arbitrariedad obedece a que está respondiendo una pregunta que nos plantea el devenir. Entonces tiene una función. Por ejemplo, en las ciencias sociales es muy común hablar de la unidad entre teoría y práctica. Por supuesto, en esta visión reconocemos que esto es así. Toda teoría está anclada a una práctica, pero no se trata nada más de decir que esas categorías son falsas o son innecesarias y entonces querer juntarlo con la noción de praxis
y desaparecer por decreto que se habla en el sentido común y en la historia de la modernidad de una teoría y además de una práctica. Esto mismo sucede, por ejemplo, con la división que hace la modernidad entre los afectos y la razón, entre los sentimientos y el pensamiento más racional. Se habla de que ambos se construyen y efectivamente así es, pero no vale de nada reconocer simplemente que están unidos, por ejemplo, con el concepto de sentipensar. Es obvio que sentimiento y pensamiento están relacionados. Como hemos dicho reiteradamente, todas las nociones están interrelacionadas y aparecen de forma relativa a nuestras definiciones, pero no existen de por sí. Por lo tanto, sí, efectivamente, el sentir y el pensar están relacionados, pero no sirve de nada simplemente hablar de sentipensar. Por algo existen las categorías de pensamiento racional y de un sentimiento y procesos afectivos. Tienen su utilidad y no se desaparecen por decreto de la academia, más bien hay que problematizar por qué se dan y tratar sobre todo de no escindir en antagonismo, no olvidar que están relacionadas entre ellas, donde lo importante va a ser que configuremos los conceptos de tal manera que podamos trascender esa noción individualista, moderna, racionalista e incluso cientificista. Pero, insisto, esto no se da por decreto. Por ello, si queremos cuestionar una categoría, transformar cómo se expresa en marginación y en el rechazo de ciertos grupos sociales, no basta con quererla deconstruir de forma aislada, sino pasa por cuestionar la totalidad de relaciones sociales y la cosmovisión que va a posibilitar que aparezca esa categoría y que se exprese de manera antagónica, donde margina a otras categorías sociales. Porque es en la totalidad donde se establecen las relaciones antagónicas que se van a reproducir en todos los vínculos que se dan en la sociedad, de tal manera que las diferencias se vuelven problemáticas y se compiten entre las diferentes categorías, se marginan unas, se castiga al que no cumple con ciertas normas. Todo eso tiene que ver con la condición antagónica que tiene el sistema social en general. Y esto hace que no son tanto las propias categorías, siempre el ser humano va a estar haciendo categorías, va a tener unidades sociales, va a tomar decisiones a partir de palabras, de conceptos racionales, de tal manera que no es buscar de construir un determinado concepto como si en él mismo, aislado, estuviera la causa de la marginación, sino es ver en el todo, en las contradicciones que implican relaciones económicas, por ejemplo. De otra manera, corremos el riesgo de caer en nuevas categorías, sustituir las anteriores que fueron deconstruidas y volver a reproducir el mismo patrón antagónico, esta vez con nuevos protagonistas, con nuevas formas de dividir. Entonces, en los ejemplos que hemos puesto, el problema no es tanto el dividir a un individuo y una sociedad. Esto es necesario, existe la noción individual, desde luego es un error querer negarla. El problema más bien es que el individuo se encumbre sobre la sociedad, que se busque la realización de las personas de forma aislada y que esto se dé incluso si va en contra de la sociedad y atenta contra intereses de otras personas. Ese es el problema, la relación antagónica entre individuo y sociedad donde se margina a uno. Igualmente, si se critica el racionalismo dentro de las sociedades modernas, que se desprecie a los afectos, la parte sentimental de las personas, el problema va a ser esa marginación, no tanto que se divida un sentimiento de un concepto racional. Esto seguramente se va a seguir haciendo y no constituye un problema en sí mismo. Lo negativo va a ser que la modernidad se desprecia la parte emocional, se desprecia lo afectivo, se encumbra lo racional y se le ve como superior a lo que puede surgir de los afectos. Una vez más, el problema es el antagonismo, es ver a una parte como superior a la otra, despreciar en este caso la parte afectiva y elevar a lo racional como la única fuente de conocimiento, lo cual es reprensible. Lo mismo sucede con el ejemplo de la teoría y la práctica. Muchas veces la academia está encerrada en una teorización que no tiene nada que ver con lo que sucede con los problemas sociales, o se tiene una teoría que no se acompaña con una práctica y también se ve a lo teórico como algo superior, con mayor alcance, se entiende que es mejor lo abstracto que lo concreto y todos esos son problemas que se dan al dividir
teoría y práctica, pero sobre todo al encumbrar una parte sobre la otra, precisamente porque existe este patrón antagónico de superioridad y exclusión. Pero una vez más, el problema no es tanto dividir en categorías, sino el antagonismo que va a despreciar ciertas partes. Y esto no se soluciona haciendo alusión al concepto de praxis, entonces que teoría y práctica es lo mismo, ni aludiendo al concepto de sentipensar, ni eliminando la categoría de individuo. No se trata pues de deconstruir conceptos, sino de cuestionar el antagonismo general de la sociedad, el cual está asentado en relaciones antagónicas en la economía que se expresan en sociedades de clases, donde una clase va a ser superior a la otra, se va a excluir a sectores amplios de la población. Vivimos en sociedades clasistas que no permiten el desarrollo de todos, y no porque haya una determinación de lo económico hacia lo demás, sino porque todas las contradicciones se construyen dialécticamente unas con otras. Entonces, si queremos transformar una contradicción, tenemos que tomar en cuenta la totalidad. Y eso se expresa en cada forma de marginación, como puede ser el clasismo, el racismo, el machismo, la homofobia. Todas estas son formas donde se encumbran ciertas partes que significan normas sociales de lo que debe ser y se margina al que no cumple con ciertas condiciones. Y el problema va a ser siempre soslayar, dejar de ver el todo para querer transformar. Es muy común ver críticas a un punto particular, pero tenemos que articular esas críticas en un todo que dialogue con la sociedad contemporánea y que la trascienda. Eso es lo que he querido enfatizar en este seminario, de eso se trata. Los invito, por supuesto, a la lectura del libro La conciencia humana y les agradezco mucho que hayan acompañado este seminario. Hasta luego.